El sol ardía sobre la plaza del pueblo cuando Ellota llegó montada en un caballo viejo y cansado. Sus piernas colgaban inmóviles a los lados del animal, incapaces de sostenerla. Con sus fuertes brazos sujetaba las riendas, pero la montura ordinaria no ofrecía ningún soporte real. Cada movimiento del caballo la hacía tambalearse peligrosamente. El caballo pertenecía a un comerciante que le había cobrado todo su dinero por el viaje de 3 días desde las montañas. Era un animal descuidado, nervioso, nada como los caballos que ella solía entrenar antes del accidente. Cuando entró a la plaza, el bullicio normal se detuvo como si alguien hubiera cortado una cuerda invisible. «Una apache inválida», susurró una mujer, apartándose como si Ellota llevara una enfermedad. Los comerciantes cerraron sus puestos. Las madres alejaron a sus hijos. El silencio cayó sobre la plaza como una manta pesada y sofocante. Ellota apenas tuvo tiempo de procesar el rechazo cuando escuchó una voz áspera detrás de ella. «Ya llegamos. Baja de mi caballo ahora». Era el comerciante que le había alquilado el animal. Un hombre gordo con ojos pequeños y crueles. Había cabalgado detrás de ella todo el camino, asegurándose de recuperar su propiedad apenas llegaran. «Señor, necesito ayuda para bajar», dijo Ellota, su voz tranquila pero firme. «Mis piernas no funcionan. Si alguien pudiera...» «No es mi problema», interrumpió el comerciante. «Te cobré por el viaje. El trato terminó. Baja ahora o te bajo yo». Ellota miró alrededor de la plaza. Docenas de personas observaban, pero ninguna se movió para ayudar. Sus rostros mostraban una mezcla de desprecio, curiosidad mórbida y completa indiferencia ante su situación. «Por favor», intentó de nuevo, esta vez dirigiéndose a un hombre joven que estaba cerca. «Solo necesito que alguien sostenga el caballo mientras bajo. Tengo bastones en la bolsa». El joven apartó la mirada y se alejó como si no hubiera escuchado nada. «Última advertencia», gritó el comerciante, perdiendo la paciencia. Se acercó al caballo y comenzó a tirar de las riendas bruscamente. El animal, ya nervioso por la atmósfera tensa, comenzó a agitarse. «¡Espere!». Ellota intentó mantener el equilibrio, pero sin estribos adecuados y sin control de sus piernas, era imposible. «Por favor, solo un momento». El comerciante no esperó. Con un tirón violento, jaló las riendas hacia abajo mientras empujaba la pierna de Ellota desde el otro lado. «¡Fuera de mi caballo!». Ellota cayó. Su cuerpo golpeó el suelo polvoriento con un impacto que le sacó el aire de los pulmones. El dolor atravesó su espalda y brazos. Sus bastones, guardados en la bolsa del caballo, quedaron fuera de su alcance cuando el comerciante se alejó con el animal. Estaba en el suelo, en medio de la plaza, rodeada de docenas de personas, y ninguna se movió para ayudarla. «Miren a la apache arrastrándose», rió alguien desde la multitud. Ellota intentó impulsarse con sus brazos, pero después de 3 días de viaje y la caída, sus músculos temblaban de agotamiento. Logró levantarse sobre sus manos, pero sin sus bastones, sin apoyo. Era como intentar construir una casa sobre arena. «¿Necesitas ayuda, lisiada?», se burló un joven, pero no se acercó. Solo señaló y rió. «Deberían echarla del pueblo antes de que traiga mala suerte», dijo una mujer mayor. «O enfermedades», agregó otra. Ellota cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas. No lloraría. Se negaba a darles esa satisfacción. Con determinación férrea, comenzó a arrastrarse hacia donde había visto una pared cercana. Si podía llegar allí, podría usarla para levantarse. Cada movimiento era agonía. Sus palmas se raspaban contra las piedras del suelo. El polvo se pegaba a su rostro sudoroso. Pero siguió moviéndose, centímetro por centímetro, mientras la multitud observaba como si fuera un espectáculo. Los susurros y risas continuaban. Dedos señalaban. Nadie se acercaba. Solo observaban, como si fuera un espectáculo en la plaza del pueblo. «¡Basta!». La voz cortó el aire como un cuchillo. Un vaquero alto salió de la herrería como una tormenta. Polvo cubría su camisa de trabajo y el martillo aún colgaba de su cinturón. Sus ojos azules brillaban con una furia que hizo retroceder a varios espectadores.
¿Qué clase de pueblo deja a alguien tirado en el suelo como basura? La voz de Jess resonó con autoridad absoluta. ¿Qué clase de cobardes observan a una mujer caer y no mueven un dedo? Pero Jess, es solo una apache inválida, comenzó alguien. Es una persona, cortó Jess, caminando directamente hacia Eyota. Se arrodilló junto a ella sin dudarlo. ¿Estás herida? Por primera vez en días, alguien la miraba sin desprecio, solo con preocupación genuina y respeto. Mis bastones, logró decir Eyota, están en la bolsa del caballo. No olviden suscribirse al canal. Y por favor, comenten de dónde nos están escuchando. Nos hace muy felices saber que llega nuestra historia. Jess se levantó como un rayo y alcanzó al comerciante en 3 zancadas. Dame esa bolsa, ahora. El comerciante, enfrentado con un hombre más joven y claramente más fuerte, obedeció sin discutir. Jess regresó con los bastones y se arrodilló nuevamente junto a Eyota. Te voy a ayudar a levantarte. ¿Lista? Con su apoyo, Eyota logró incorporarse hasta quedar sentada. Jess colocó los bastones en posición y luego, con cuidado pero firmeza, la ayudó a ponerse de pie. Ella se apoyó en los bastones, sus brazos temblando por el esfuerzo, pero finalmente estaba erguida nuevamente. Gracias, susurró, su voz quebrándose ligeramente. Jess no respondió inmediatamente. En cambio, se volvió hacia la multitud silenciosa. Su expresión era de disgusto absoluto. Mi padre me enseñó que la verdadera medida de un hombre es cómo trata a quien no puede defenderse. Su voz era baja, pero cada palabra resonaba. Mirándolos a todos ustedes, veo muy pocos hombres aquí. Solo cobardes. Luego hizo algo que nadie esperaba. Se colocó junto a Eyota, tan cerca que sus hombros casi se tocaban. Colocó su mano protectoramente sobre su espalda. Quiero que todos lo sepan ahora mismo. Su voz se elevó para que cada persona en la plaza pudiera escuchar con absoluta claridad. Ella es mi mujer. El silencio fue absoluto. Las bocas se abrieron, los ojos se agrandaron con incredulidad. Incluso el viento pareció detenerse. ¿Qué? Alguien finalmente logró articular. Escucharon perfectamente. Jess habló con una calma que era más intimidante que cualquier grito. Si alguien tiene un problema con ella, tiene un problema conmigo. Y créanme, no quieren ese problema. No era una amenaza vacía. Jess era conocido en 3 condados. Su rancho prosperaba cuando otros fracasaban. La gente lo respetaba, aunque ahora lo miraban como si hubiera perdido la razón. Ven, le dijo a Eyota suavemente. Mi rancho está a 1 hora al oeste. Allí nadie te tratará así. Tienes mi palabra. Mientras caminaban hacia su caballo, Eyota, apoyándose pesadamente en sus bastones, finalmente encontró su voz. ¿Por qué hiciste eso? No me conoces. Jess la ayudó a montar su propio caballo, un animal fuerte y bien entrenado. Esta vez, él mismo se aseguró de que estuviera segura antes de soltar las riendas. Hace 15 años, cuando yo era un niño perdido en el desierto, una familia apache me salvó la vida, dijo simplemente. Me dieron agua, comida, refugio. Nunca olvidé esa bondad. Miró hacia la plaza donde la gente aún observaba en shock. Y porque nadie merece ser tratado como te trataron hoy. Nadie. Mientras cabalgaban fuera del pueblo, dejando atrás las miradas atónitas, Eyota sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. Y quizás, solo quizás, el comienzo de algo más. El rancho de Jess apareció en el horizonte como un oasis en medio del desierto. No era el más grande del territorio, pero estaba bien cuidado. Corrales ordenados, un establo sólido y una casa de madera que parecía resistir cualquier tormenta. Eyota observó todo con ojos críticos mientras se acercaban. Había al menos 12 caballos en los corrales, algunos claramente nerviosos y sin domar. Uno de ellos, un semental gris, pateaba las tablas con furia cada vez que alguien se acercaba. «Bienvenida», dijo Jess, desmontando de su caballo. «No es mucho, pero es honesto». Eyota no respondió inmediatamente. Estaba calculando cómo bajar de su caballo sin ayuda.
algo que siempre requería esfuerzo y dignidad. Jess pareció entender su lucha silenciosa. «Espera aquí un momento», dijo, desapareciendo en el establo. Regresó con una caja de madera resistente que colocó junto al caballo. Luego esperó sin intentar ayudarla, respetando su independencia. Eyota usó la caja para descender, sus fuertes brazos soportando todo su peso, mientras sus piernas quedaban inmóviles. Una vez en el suelo, Jess le ofreció 2 bastones de madera pulida. «Los hice para mi padre cuando se lastimó la cadera. Ya no los necesita». Eyota tomó los bastones. Eran sólidos, bien equilibrados. Se impulsó con ellos, moviéndose con más gracia de la que la mayoría esperaría. Había vivido así durante 5 años. Conocía su cuerpo mejor que nadie. «Tienes talento con la madera», comentó ella, examinando los bastones. «Mi padre era carpintero antes de ser ranchero. Me enseñó bien». Jess la guió hacia la casa. «Pero hay algo que necesito hacer primero. Algo importante». Durante los siguientes 3 días, Jess trabajó en el establo desde el amanecer hasta el anochecer. Eyota escuchaba los golpes del martillo, el raspado de las herramientas contra el cuero. Él rechazó toda oferta de ayuda, insistiendo en que era una sorpresa. Mientras tanto, Eyota exploraba el rancho con sus bastones. Los caballos la fascinaban, especialmente el semental gris problemático que nadie podía acercarse. «Ten cuidado con Thunder», le advirtió el trabajador del rancho, un hombre mayor llamado Miguel. «Ha lastimado a 3 hombres este mes. Jess está considerando liberarlo». Pero Eyota no tenía miedo. Se acercó al corral lentamente, hablando en apache en voz baja. Thunder la observó con ojos salvajes, resoplando con desconfianza. «Te entiendo», le dijo Eyota. «También estás atrapado en un cuerpo que no hace lo que quieres». Pasó 1 hora junto al corral, solo hablando. Thunder gradualmente dejó de patear. Al segundo día, comió de su mano. Al tercer día, permitió que lo tocara. Miguel observaba asombrado desde la distancia. «Nunca he visto nada igual». Esa tarde, Jess finalmente emergió del establo. «Eyota, ven. Quiero mostrarte algo». Lo que vio la dejó sin palabras. Era una silla de montar completamente modificada. Jess había añadido soportes de cuero acolchados donde sus piernas descansarían, correas ajustables que la mantendrían segura sin restringir sus movimientos superiores, y un sistema de equilibrio que compensaba su falta de control en las piernas. «La probé con sacos de arena», explicó Jess con orgullo evidente. «Debería mantenerte estable incluso en galope completo. Y mira esto». Mostró cómo las correas podían soltarse rápidamente en caso de emergencia. Había pensado en cada detalle, cada posible problema. «¿Por qué?», preguntó Eyota, su voz quebrándose ligeramente. «¿Por qué haces todo esto por mí?». Jess se encogió de hombros, pareciendo incómodo con la emoción. «Porque mereces cabalgar con la misma libertad que cualquiera. Y porque... bueno, vi cómo mirabas a los caballos. Vi el hambre en tus ojos». Al día siguiente, probaron la silla. Jess la ayudó a montar su caballo con el nuevo equipo. Las correas se ajustaron perfectamente. Por primera vez en 5 años, Eyota se sintió completamente segura en una silla de montar. «¿Lista?», preguntó Jess. Eyota asintió. Con un leve toque de talones y las riendas firmes en sus manos, el caballo comenzó a trotar, luego a galopar. El viento azotaba su rostro, su largo cabello negro volaba detrás de ella como una bandera de guerra. Era libertad pura. Cuando regresó al establo, tenía lágrimas en los ojos, pero una sonrisa amplia en el rostro. «Es perfecto», susurró. «No», corrigió Jess, sonriendo también. «Tú eres perfecta en él». Durante las siguientes semanas, Eyota demostró habilidades que dejaron a todos boquiabiertos. Con su nueva silla, podía maniobrar su caballo mejor que hombres con piernas perfectamente funcionales, pero su verdadero talento emergió con los caballos problemáticos. Thunder, el semental que nadie podía domar, ahora comía de su mano y la seguía como un perro leal. Otros caballos difíciles se calmaban bajo su toque.
Tenía un don, un entendimiento profundo de estos animales que iba más allá de la técnica. Los caballos sienten el miedo, explicó Eyota a Miguel un día. Sienten la duda. Yo no tengo miedo porque ya he perdido lo peor que podía perder. No tengo nada más que temer. La noticia de sus habilidades comenzó a extenderse. Rancheros de áreas cercanas venían a ver a la mujer apache que podía calmar caballos salvajes. Algunos llegaban con escepticismo. Todos se marchaban impresionados. Un día, el dueño del rancho más grande del condado llegó con un caballo particularmente violento. Si puedes domarlo, te pagaré $50, ofreció con duda en su voz. Eyota observó al animal. Era grande, poderoso y claramente herido por el maltrato de dueños anteriores. No lo domaré, dijo firmemente. Lo sanaré. Hay una diferencia. Le tomó 2 semanas. 2 semanas de paciencia, palabras suaves y comprensión silenciosa. Al final, el caballo se transformó de una bestia rabiosa a un compañero confiable. El ranchero pagó no 50, sino $100. Vales cada centavo, dijo con respeto genuino. Jess observaba todo con orgullo creciente. No solo había salvado a Eyota de un pueblo cruel, había descubierto un tesoro escondido. Y lentamente, muy lentamente, estaba comenzando a sentir algo más profundo que respeto o admiración. Algo que no había esperado sentir. Esa noche, mientras Eyota trabajaba con Thunder bajo las estrellas, Jess se dio cuenta de una verdad simple pero poderosa. Su mentira en la plaza del pueblo estaba comenzando a sentirse como un deseo secreto, y eso lo aterraba más que cualquier caballo salvaje. La luna llena iluminaba el rancho cuando Eyota despertó. Algo estaba mal. Los caballos en el corral se movían inquietos. Sus resoplidos nerviosos cortaban el silencio de la noche. Se levantó rápidamente, tomó sus bastones y se movió hacia la ventana. 3 sombras se deslizaban entre los corrales. Bandidos. Venían por los caballos. Thunder relinchó con furia. El semental gris sentía el peligro tanto como ella. Eyota se movió silenciosamente hacia la habitación de Jess y tocó su puerta. «Jess, despierta. Hay hombres en los corrales». Jess salió en segundos, completamente alerta. «¿Cuántos?» «3 que puedo ver. Quizás más». «Quédate aquí», ordenó Jess, tomando su rifle. «No». Eyota ya estaba moviéndose hacia el establo. «Conozco otra manera». En su habitación guardaba algo que nadie en el rancho había visto. Un arco apache, hecho por su padre antes del accidente que le paralizó las piernas. Y un carcaj lleno de flechas con puntas romas, diseñadas para aturdir, no para matar. ¿Sabes usar eso?, preguntó Jess, mirando el arco con sorpresa. «Mis piernas no funcionan», respondió Eyota, con una sonrisa fría. «Pero mis brazos son más fuertes que los de cualquier hombre en 3 condados. Observa». Salieron por la puerta trasera. Miguel ya estaba despierto, alertado por el ruido. «Son 4», susurró. «Están cortando las cuerdas del corral principal». Jess apretó su rifle. «Voy a rodearlos por la izquierda». «Espera». Eyota se posicionó detrás de un barril de agua. Desde allí tenía vista clara de los corrales. «Dame 30 segundos». No esperó respuesta. Con movimientos fluidos nacidos de años de práctica, colocó la primera flecha en su arco. Sus brazos, fortalecidos por años de soportar todo su peso, tensaron la cuerda con una fuerza impresionante. El primer bandido cayó con un grito, la flecha roma golpeando su hombro como un martillo. No sangró, pero el dolor era suficiente para dejarlo en el suelo. Los otros 3 voltearon alarmados. «¿Qué fue eso?». La segunda flecha ya estaba en el aire. Golpeó al segundo bandido en la pierna, derribándolo instantáneamente. «¡Nos están atacando!», gritó el tercero, sacando su pistola. Disparó hacia las sombras sin objetivo claro. Eyota no se inmutó. Con su silla especial atada a su espalda, se impulsó hacia su caballo usando solo sus brazos. En menos de 10 segundos estaba montada, las correas aseguradas, el arco en sus manos.
«Está loca», gritó Jess, pero había admiración en su voz. Thunder salió del establo como un rayo negro. Eyota lo había entrenado para responder a comandos de voz y presión de las rodillas transmitida a través de las correas especiales. No necesitaba piernas funcionales para ser una jinete formidable. Galopó directamente hacia los corrales. El tercer bandido levantó su pistola hacia ella, pero la flecha de Eyota fue más rápida. La punta roma golpeó su muñeca, haciéndole soltar el arma con un grito de dolor. El cuarto bandido, más inteligente que los otros, corrió hacia su caballo atado cerca de la cerca. Casi lo alcanza, casi. La flecha de Eyota cortó el aire con un silbido y golpeó la silla de montar justo frente a él. El impacto asustó al caballo, que se encabritó violentamente, derribando al bandido. Jess y Miguel emergieron de las sombras, rifles listos. Pero la pelea ya había terminado. 4 bandidos en el suelo, ninguno gravemente herido, todos completamente derrotados por una mujer que ni siquiera podía caminar sin ayuda. «No lo puedo creer», murmuró Miguel, bajando su rifle. Los derribó a todos. El líder de los bandidos, el primero en caer, miró a Eyota con una mezcla de dolor y asombro. «¿Quién eres?» Eyota desmontó con gracia, usando la técnica que había perfeccionado con su silla especial. Se impulsó con sus bastones hasta quedar frente al hombre caído. «Soy la mujer que todos rechazaron en el pueblo», dijo con voz tranquila pero firme. «La mujer apache inválida que nadie quería. La mujer que ustedes pensaron sería presa fácil». Se inclinó más cerca. «Recuerden esta noche. Recuerden que la fuerza no viene solo de las piernas. Y recuerden que subestimar a alguien por su apariencia es el error más estúpido que pueden cometer». Jess ató a los bandidos con cuerdas, mientras Miguel iba a buscar al sheriff del pueblo. Ninguno de los criminales opuso resistencia. El orgullo había sido golpeado más fuerte que sus cuerpos. Cuando Miguel regresó con el sheriff 1 hora después, el oficial miró la escena con incredulidad. «¿Me estás diciendo que ella sola detuvo a 4 bandidos armados?» «Con un arco y flechas», confirmó Jess con orgullo apenas contenido. «Y montada a caballo. Fue la cosa más impresionante que he visto en mi vida». El sheriff, el mismo que había estado en la plaza semanas atrás, miró a Eyota con nueva perspectiva. «Señorita, el territorio necesita gente como usted. Estos hombres han estado robando caballos durante meses. Nadie había podido detenerlos». «Solo protegí lo que es importante para mí», respondió Eyota simplemente. Mientras el sheriff se llevaba a los bandidos, Miguel no podía dejar de hablar. «Espera hasta que el pueblo escuche esto. La mujer apache que rechazaron acaba de salvar los caballos más valiosos del condado». Jess se acercó a Eyota cuando finalmente estuvieron solos. El amanecer comenzaba a pintar el cielo de naranja y rosa. «Esa fue la cosa más valiente y más tonta que he visto», dijo, pero su voz era suave. «Pudieron haberte disparado, pero no lo hicieron». Eyota sonrió. «Porque fui más rápida. Porque he pasado 5 años convirtiendo mis brazos en mi fuerza. Porque cuando pierdes algo, aprendes a valorar lo que te queda». Jess la miró con una intensidad nueva. No era lástima. No era solo respeto. Era algo más profundo, más complicado. «No eres lo que dije en la plaza», murmuró finalmente. «¿Qué?» «Dije que eras mi mujer como una mentira para protegerte». Jess apartó la mirada. «Pero cada día esa mentira se siente menos como mentira y más como...». No terminó la frase. No necesitó hacerlo. Eyota colocó su mano sobre la de él. «Lo sé». El sol continuó subiendo, bañando el rancho en luz dorada, y en ese momento algo cambió entre ellos, algo que ninguno de los dos podía negar por más tiempo. La noticia se extendió por el pueblo como fuego en pasto seco. La mujer apache inválida, la misma que habían rechazado y apedreado, había detenido a 4 bandidos armados. Sola, con un arco, montada en un caballo. Al principio nadie lo creyó, pero el sheriff confirmó cada detalle.
Miguel agregó su propio testimonio, sus ojos brillando con admiración, mientras describía cómo Eyota había galopado hacia el peligro sin un segundo de duda. «Nunca vi nada igual», repetía el viejo trabajador en la cantina. Sus brazos movían ese arco más rápido que un parpadeo, y el caballo, ese animal salvaje, le obedecía como si pudiera leer su mente. En 3 días, el pueblo entero hablaba de Eyota. Las mismas personas que la habían despreciado ahora susurraban su nombre con respeto, algunos con vergüenza. La primera en llegar al rancho fue la señora García, la mujer que había apartado a sus hijos en la plaza. Llegó con un pastel de manzana recién horneado, las manos temblando mientras lo ofrecía. «Señorita Eyota», su voz era apenas un susurro. Quiero decir, lo que hice aquel día fue imperdonable. Eyota estaba junto al corral, cepillando a Thunder. No dejó de trabajar. «¿Y qué cambió, señora García? Sigo siendo la misma mujer que ese día. Mis piernas siguen sin funcionar. Sigo siendo Apache». Pero ahora sé que estaba equivocada. La mujer tenía lágrimas en los ojos. «Juzgué tu exterior sin ver quién eras realmente. Fui una tonta, y lo peor, les enseñé eso a mis hijos». Eyota finalmente se volvió. Vio sinceridad genuina en los ojos de la mujer. «Entonces no me pida perdón a mí. Prométase a sí misma nunca volver a juzgar a alguien así, y enséñeles eso a sus hijos». La señora García asintió vigorosamente. «Lo haré. Lo prometo». No fue la única. Durante la siguiente semana, un desfile constante de visitantes llegó al rancho. El tendero que había cerrado su puesto, el joven que había lanzado la piedra. Uno por uno, vinieron a disculparse. Algunos traían regalos, otros solo palabras. Eyota los recibió a todos con la misma gracia tranquila, sin rencor, pero sin olvidar. Jess observaba todo desde la distancia, su pecho hinchándose de orgullo. Cada visita confirmaba lo que él había sabido desde el principio. Eyota era extraordinaria, pero la visita más importante llegó una tarde soleada. Un anciano apache con cabello blanco como la nieve apareció en el camino, acompañado por 2 guerreros jóvenes. Vestían ropas tradicionales, y sus rostros estaban marcados por años de vida bajo el sol. «Eyota», llamó el anciano en apache, «hija de Nashoba el valiente». Eyota dejó caer el cepillo que sostenía. Su rostro palideció. «Abuelo Takoda, escuché que mi nieta está viva, que está aquí». El anciano abrió sus brazos. «Pensamos que habías muerto en el accidente con tu padre». Eyota se impulsó con sus bastones hacia él, moviéndose más rápido de lo que Jess la había visto moverse. El anciano la abrazó, ambos llorando abiertamente. «Después del accidente, no pude regresar», explicó Eyota entre sollozos. «Mis piernas. Pensé que sería una carga para la tribu». «¿Una carga?». Takoda se apartó, sosteniendo su rostro entre sus manos arrugadas. «Niña tonta, eres de la línea de los grandes sanadores y guerreros. Tu bisabuela Ayasha defendió nuestras tierras montada a caballo, incluso cuando perdió un brazo en batalla. Tu fuerza no está en tus piernas, nunca lo estuvo». Se volvió hacia Jess, evaluándolo con ojos penetrantes. «¿Tú eres el vaquero que la protegió en el pueblo?». «Sí, señor». Jess dio un paso adelante, sin intimidarse. «Soy Jess». El sheriff me contó toda la historia. Takoda asintió lentamente. «Me dijo que declaraste que ella era tu mujer. ¿Fue verdad o estrategia?». Jess miró a Eyota. Ella le devolvió la mirada, sus ojos oscuros brillando con algo que hacía que su corazón latiera más rápido. «Empezó como estrategia», admitió Jess honestamente. «Pero ahora desearía que fuera verdad». El silencio cayó como una manta. Eyota no apartó la mirada. Takoda observó el intercambio con interés evidente. «Interesante», murmuró el anciano finalmente. «Muy interesante». Esa noche, Takoda compartió historias alrededor del fuego. Habló de la familia de Eyota, una línea de guerreros y sanadores
que se remontaba a 7 generaciones. Habló de cómo su padre, Nashoba, había sido el mejor rastreador de 3 territorios antes de su muerte. Eyota heredó sus dones, explicó Takoda, pero también heredó algo más raro, la capacidad de comunicarse con los animales de una manera que pocos entienden. Es un don antiguo, pasado solo a unos pocos elegidos. Miguel, quien escuchaba fascinado, se inclinó hacia adelante. ¿Por eso los caballos la obedecen de esa manera? Los caballos sienten las almas puras, respondió Takoda. Eyota sufrió, perdió mucho, pero su alma permanece pura. Los animales lo reconocen, confían en ella porque ella entiende su dolor. El sheriff, quien también había sido invitado a la reunión, carraspeó incómodo. Señor Takoda, quiero disculparme. Ese día en la plaza, debí haber intervenido. Debí protegerla. Pero no lo hiciste, dijo Takoda sin dureza. Y ahora vives con esa lección. Úsala bien. Se volvió hacia todo el grupo reunido. Mi nieta ha encontrado un hogar aquí. Ha encontrado respeto ganado con su propia fuerza, no dado por lástima. Eso es raro y valioso. Miró a Jess directamente. ¿Cuidarás de ella? No fue una pregunta. Fue una declaración. Con mi vida, prometió Jess sin vacilar. Bien. Takoda sonrió por primera vez. Porque ella cuidará de ti también. Ese es el equilibrio. Ese es el camino correcto. Al día siguiente, antes de partir, Takoda llamó a Eyota a un lado. Le entregó un collar de cuentas antiguo, cada una tallada con símbolos de su familia. Tu bisabuela lo usó, tu abuela también. Ahora es tuyo. Colocó el collar alrededor del cuello de Eyota. Llévalo con orgullo. Eres una guerrera, aunque tus batallas son diferentes a las de otros. Gracias, abuelo. Eyota tocó las cuentas con reverencia. ¡Y Eyota! Takoda bajó la voz. Ese vaquero te mira como tu abuelo miraba a tu abuela. No dejes que el miedo te impida ver lo que está frente a ti. Cuando Takoda y sus acompañantes se fueron, el pueblo entero salió a despedirlos. El respeto que mostraron al anciano apache se extendió a Eyota. Ya no era solo la mujer inválida. Era la nieta de un líder respetado, heredera de una línea de guerreros. Esa tarde, mientras el sol se ponía, Jess encontró a Eyota sentada en el porche, mirando el horizonte. Tu abuelo es un hombre sabio, comentó, sentándose junto a ella. Lo es. Eyota tocó el collar. Y tiene razón sobre muchas cosas. ¿Cómo qué? Eyota lo miró, sus ojos reflejando la luz dorada del atardecer, como que a veces las mentiras se convierten en verdades, y que el miedo solo nos detiene si se lo permitimos. Jess tomó su mano. No estoy mintiendo ya, Eyota. No he mentido en semanas. Lo sé. Ella entrelazó sus dedos con los de él. Yo tampoco. El sol continuó hundiéndose, pintando el cielo de rojos y naranjas. Y en ese momento, sin palabras necesarias, ambos entendieron que algo hermoso estaba naciendo entre ellos. Algo real, algo duradero, algo que el pueblo pronto celebraría. 3 meses habían pasado desde la noche del asalto. El rancho de Jess prosperaba como nunca antes. Los caballos que Eyota entrenaba se vendían por el doble del precio normal. Rancheros de territorios lejanos hacían fila para trabajar con ella. Pero había algo más, algo que crecía entre Jess y Eyota cada día, una conexión que iba más allá de la gratitud, más allá del respeto. Era amor, puro y simple. Jess lo supo con certeza una mañana cuando la vio trabajando con un potro joven, la forma en que hablaba con el animal, la paciencia infinita en su voz, la luz del sol haciendo brillar su cabello negro. En ese momento, su corazón tomó una decisión que su mente había estado evitando. Quería pasar el resto de su vida con ella. Esa noche, después de la cena, Jess se sentó frente a Eyota con nerviosismo evidente. Miguel se había retirado temprano, dejándolos solos en la sala. Eyota, necesito decirte algo, comenzó, sus manos temblando ligeramente. Estos meses contigo han sido los mejores de mi vida. Me haces querer ser mejor hombre,
Me haces creer en cosas que pensé haber perdido. Jess. Eyota comenzó, pero él levantó una mano. Déjame terminar antes de que pierda el valor. Sonrió nerviosamente. Cuando te conocí, dije una mentira para protegerte, pero esa mentira se ha convertido en el deseo más sincero de mi corazón. Quiero que seas mi mujer, de verdad, no como estrategia, no como protección, sino porque te amo. El silencio llenó la habitación. Eyota tenía lágrimas en los ojos. Hay algo que necesitas saber primero, dijo finalmente, su voz temblando. Algo que he guardado porque no sabía cómo decirlo. Algo que cambiará todo. Se movió con sus bastones hacia su habitación y regresó con una pequeña caja de madera tallada. La colocó sobre la mesa con manos temblorosas. Antes de abrir esto, necesito contarte una historia. Eyota se sentó frente a él. Hace 15 años, mi familia encontró a un hombre en el desierto. Estaba casi muerto, deshidratado, herido. Lo llevamos a nuestro campamento. Jess se inclinó hacia adelante, su atención completamente capturada. El hombre tenía una herida grave en el costado, una caída de caballo, dijo. Estuvo con nosotros durante 3 semanas mientras sanaba. Mi abuela, la sanadora, le salvó la vida. Mi padre lo cuidó como a un hermano. Eyota abrió la caja lentamente. Dentro, envuelto en tela suave, había algo que hizo que el corazón de Jess se detuviera. Una medalla militar, vieja, desgastada, pero inconfundible. Antes de irse, este hombre le dio esta medalla a mi padre. Continuó Eyota, su voz quebrándose. Dijo que era lo más valioso que tenía. Dijo que su hijo debía tenerla algún día, pero que primero necesitaba encontrar su camino a casa. Le pidió a mi padre que la guardara hasta que pudiera regresar por ella. Las manos de Jess temblaban mientras tomaba la medalla. La giró, y ahí, grabado en la parte posterior, estaba el nombre que había memorizado desde niño. Capitán William Hayes, Caballería de los Estados Unidos. Mi padre, susurró Jess, las lágrimas comenzando a caer. Esta era la medalla de mi padre. Tu padre llegó a casa 2 meses después. Eyota continuó suavemente. Mi padre intentó buscarlo para devolver la medalla, pero nunca pudo encontrar tu rancho. Luego vinieron los años difíciles, los conflictos, las reubicaciones forzadas. La medalla se quedó con nosotros. Jess no podía hablar. Sostenía la medalla contra su pecho, recordando. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años, logró decir finalmente. Siempre me habló de la familia Apache que le salvó la vida. Siempre dijo que le debíamos todo a ustedes, pero nunca pudo encontrarlos de nuevo para agradecerles apropiadamente. Me dijo antes de morir que buscara esta medalla. Jess miraba el metal gastado como si fuera el tesoro más precioso del mundo. Me dijo que estaba con gente buena, gente que merecía respeto y gratitud. Me hizo prometer que si alguna vez conocía a alguien de esa familia, les devolvería la bondad que nos mostraron. Eyota sonrió a través de sus lágrimas. ¿Y entonces me encontraste en esa plaza? Y entonces te encontré. Jess rió y lloró al mismo tiempo. La nieta de las personas que salvaron a mi padre. ¿Cómo no iba a protegerte? ¿Cómo no iba a darte todo lo que tengo? Se arrodilló frente a ella, sosteniendo la medalla en una mano y tomando su mano con la otra. Mi padre me enseñó que una deuda de vida nunca se paga completamente. Pero Eyota, esto no es sobre deudas, esto es sobre destino, sobre cómo el universo nos trajo juntos de la manera más imposible. Cásate conmigo, dijo con voz firme a pesar de las lágrimas. No por gratitud, no por obligación, sino porque estábamos destinados a encontrarnos. Porque tu familia salvó la vida de mi padre, y ahora tú has salvado la mía de una manera completamente diferente. Eyota se deslizó de su silla hacia el suelo frente a él, sus bastones cayendo a un lado. Tomó su rostro entre sus manos fuertes. Sí, susurró. 1000 veces sí. Se besaron mientras las lágrimas caían libremente, mezclándose. La medalla entre ellos, un puente entre 2 familias, 2 culturas, 2 corazones que habían encontrado su hogar.
La noticia de su compromiso se extendió rápidamente, pero cuando se supo la historia de la medalla, cuando el pueblo entendió la conexión profunda entre Jess y Eyota, algo cambió fundamentalmente. El sheriff fue el primero en visitarlos. Esta historia necesita ser contada, dijo con emoción. Necesita ser recordada. Muestra que la bondad siempre regresa, que las acciones buenas crean ondas que tocan el futuro. La boda se celebró 2 meses después. No fue en ninguna estructura religiosa, sino bajo el cielo abierto, con el abuelo Takoda oficiando según las tradiciones apache y el pastor del pueblo agregando bendiciones cristianas. Todo el pueblo asistió. Los mismos que la habían rechazado ahora lloraban de alegría viendo a Eyota, radiante en un vestido que combinaba telas blancas tradicionales con cuentas apache, siendo ayudada a montar a Thunder por Jess. Cabalgaron juntos alrededor del rancho, ella con su silla especial, él a su lado, una pareja perfecta, equilibrada no a pesar de sus diferencias, sino debido a ellas. Miguel lloró más fuerte que nadie. Sabía desde el principio, decía a quien quisiera escuchar, sabía que eran perfectos juntos. Años después, cuando la gente contaba la historia de Jess y Eyota, siempre terminaban de la misma manera. Ella llegó al pueblo sin nada, rechazada por todos. Él la defendió cuando nadie más lo haría, y juntos construyeron algo hermoso. Probaron que la fuerza viene en muchas formas, que el amor no conoce límites, y que las deudas de bondad se pagan de maneras misteriosas. El rancho Heis Nashoba se convirtió en el más próspero y respetado del territorio, pero más importante, se convirtió en un símbolo, un lugar donde cualquier persona, sin importar su origen o sus desafíos, podía encontrar respeto y oportunidad. Y cada noche, antes de dormir, Jess y Eyota miraban la medalla de su padre, ahora enmarcada sobre su chimenea. Un recordatorio de que a veces las historias más hermosas comienzan con un acto simple de bondad y que el amor verdadero siempre encuentra su camino a casa.